Buenas tardes, bienvenido, Chipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El que agradezco la posibilidad de comunicarme con toda tu audiencia soy yo. Qué voz de radio, qué voz de locutor que tiene. Sí, viste, pero perimido. Perimido. Bueno, Chipo, a ver, si le faltaban astillas a este fuego. No, es con un poco de humor. Mucho agradezco la información que nos cursaste durante la semana. Yo tuve la posibilidad, luego la recibí recién el fin de semana, me di contacto con ella, bueno, la estuve desglosando, pero el domingo me encontré con ya el diario local, hizo un poco el planteo de lo que vos mandaba. Dos cositas que vos quieras en lo primario aclarar, o aclarar no, digo, fuera de lo que más o menos iremos desarrollando, porque a mí me llamó la atención, por ejemplo, una de las titulares que vos hacés, es cuando dice que trabajé durante todo el año para intentar cambiar esta realidad. Y nunca, a mí me queda la sensación como que nunca encontraste el consenso. No sé si es consenso o voluntad. ¿Cuál es el término correcto? Mirá, la Junta tiene dos aspectos. Uno es el plenario, que fue un desastre, y otro es el trabajo diario de la Junta, que yo creo que anduvo muy bien. Se entró allí con una propuesta de cambio, que era conocida por propuesta en el programa de gobierno de nuestro partido y conocida por todos los compañeros. Y esa propuesta de cambio incluía un reordenamiento interno, que es algo que tiene que hacer nuestro Estado Nacional. Ahora, hoy va a salir otra moción en este sentido también de quien habla y otros compañeros en la sesión de la Junta esta noche. Hoy el Estado Nacional necesita recursos. No puede poner un peso más de impuestos a las fuentes que venía imponiéndolo. Entonces, o busca nuevas fuentes para imponer los recursos, que ahí entramos en el terreno de gravar el capital, grabar la inversión, que muchos se resisten, yo creo que hay términos medios, o entramos en el terreno de economizar en el funcionamiento del Estado, que nuestro Estado no es grande, pero sí es un Estado gordo, y la Junta... Me gusta ese término. Y la Junta, que no es un Estado grande, pero sí era un Estado gordo, demostró que de lo flexible, porque en los recursos de la Junta hay recursos inflexibles y hay recursos flexibles. Los recursos inflexibles, que son la mayor parte de los recursos de la Junta recibe una partida del orden, para hacer números redondos, del orden de los 3 millones de pesos mensuales de la Intendencia, que es su única fuente de ingreso. De esa partida, tal como dice el informe, en el año que me tocó se gastaron 2.073.000 todos los meses de promedio, en promedio por mes, en salarios y cargas salariales. Claro, cuando vos decís en salario, ¿tiene cuánto? ¿21 empleados tiene la Junta? No, la Junta tuvo 27. 27, perdón. Durante un semestre, después se jubiló uno, quedaron 26. Y además hay empleados como el finado Zapicán Tapia, que era una empresa unipersonal, pero cumplía una función de empleado y está considerado empleado. Claro, porque era la que daba el soporte de informático a la comunidad. También ocurre lo mismo, porque hay una vacante de taquigrafía con una persona de Artigas que da servicios taquigráficos, ocurre lo mismo con la contadora, ocurre lo mismo con una empresa de limpieza, que son en realidad empleados, pero figuran como empresas unipersonales. Entonces hay 26 empleados y 5 empresas unipersonales que prestan servicios. Eso, dividiendo por 31, los 2.073.000 pesos por mes, te da una idea de que los salarios y las cargas no son malos en la Junta. Tampoco son de película, como la gente dice. Yo creo que son salarios razonables para el trabajo que se hace en la Junta. Y bueno, eso es inflexible.
Entonces, para lograr economías hay que manejarse en los otros 12 millones de pesos anuales que ingresan para pagar la luz, el agua, el combustible. Y ahí fue donde el combustible, los gastos de funcionamiento, los viáticos, y ahí fue donde se generaron, a mi manera de ver, las grandes ripideces, porque se ordenó la casa. Y, por ejemplo, en el periodo se gastó el 49% del combustible que se venía gastando desde que está ese tipo de vehículos, que hace como 3 años y medio, 4. Bueno, pero a mí me quedan dos cosas para pensar en eso que vos decís. O antes, ¿qué pasó? ¿Salió menos? ¿Se salió menos de la Junta? No, se salió siempre mejor y no se tuvo el auto parado en la puerta para ir a comprar chicles, como lo habrán podido ver. El auto estaba al servicio de la Junta cuando era necesario. Y, por ejemplo, hay un caso que ocurrió en mayo. Yo me tomé unos días de licencia porque tuve que ir a visitar a un hermano en el exterior que cumplía años y en esos días justo hubo una reunión del Congreso Nacional, de la mesa del Congreso Nacional de Ediles. Yo había logrado organizarlo en este periodo de forma tal que, como van en el orden de 8 o 9 personas, se va en una van que ya tiene una tarifa que fue debidamente negociada. Esa van es de un tercero. Eso es de un tercero. Se contrata un servicio. Se contrata un servicio. Ese servicio sale en promedio, digamos, porque hay distancias mayores y menores, unos 11, 12 mil pesos el viaje, que lleva a los ediles, está allí con los ediles, los espera y los trae. Bueno, volvimos a la de antes. En esta oportunidad se fue en el auto de la Junta con las 6 personas que lleva y se alquiló otro auto sin chofer, con el chofer de la Junta, con las 6 personas que lleva. En los hechos, estas salidas que en promedio salían, si se hubiera hecho como se venía haciendo, hubiera salido 54 mil pesos. Salió 76. Ahora, ¿quién autorizó ese formato? Quien estaba encargado del viaje y quien estaba supliéndome en ese momento. Pero se volvió a la vieja, no se hizo como se venía delineando ya, se hizo la coma, porque acá en el fondo lo que no se sabe, lo que no hay conciencia, o la Junta está dividida en los que tienen conciencia de que eso es así y los que no tienen conciencia de que eso es así. Acá los viáticos que la Junta paga son para resarcir gastos. Es decir, nosotros los ediles tenemos que trabajar, nuestro tiempo es gratis, nosotros tenemos que volver a casa después de haber hecho trabajo de edil con la misma plata con la que salimos de casa. Lo que tengamos que gastar para desempeñar el trabajo, la Junta no lo repone. Esa es la esencia del tema. Los funcionarios de la Junta tienen un sueldo que, como acabo de decir, no es de película, pero tampoco es malo. Entonces, tienen que volver a fin de mes a su casa con ese sueldo. Si tuvieron que gastar para desempeñar su trabajo, la Junta se lo repone. Sí, eso es un viático. Es un viático. En todos lados está. No, pero hay viáticos remuneratorios en algunos casos. Por ejemplo, ANCAP tiene viáticos remuneratorios. ANCAP dice, te preciso que vayas a Minas, pero como sé que esto te trae complicaciones y demás, te voy a dar 3.000 pesos. 3.000 pesos. ¿Pero vos tenés que rendir cuenta o no? No, no. En el remuneratorio no. No. En el resarcitorio sí. Sí. ¿Y la Junta cuál tiene? La Junta tiene resarcitorio, pero ilegal e injusto. Y ahí es donde está el foco de la fricción. A ver, explícame eso cómo es. En el año 2005, el Frente Amplio implementó un sistema de viáticos donde se rendía cuenta, los viáticos eran resarcitorios, anduvo impecable hasta que hubo un cierto desajuste de gente que compró unas baterías. Compró unas baterías. Sí, me acuerdo de eso. Bueno. Viene el 2014 y
una disposición que exime de rendir cuenta de los viáticos. Entonces, ¿qué pasa? Porque, digamos, los fondos de viáticos, en el tiempo que se rendían cuenta, no importa si te dan 1.000 o 10.000 pesos para el almuerzo. El asunto es que vos me tenés que traer una boleta y me demostrás que gastaste 300 y pico, 400 pesos en el almuerzo y el resto me lo devolvés. Devolveme 9.400, no hay problema. No hay problema. Pero, como se hacía así, el fondo era muy amplio. Hoy, por ejemplo, alguien que almuerce y cene en una misión, se hace de 1.940 pesos para almorzar y cenar. Si vos no rendís cuenta, te podrás suponer que 1.000 y pico largo te lo llevas. Sí, porque si vas y sos medio diésel, te comes un pancho y te quedaste con bueno, ahí te lleva todo. Y lo mismo pasa con el servicio de taxi. Ahora, ¿cuándo se Hay cambió 800 pesos para ir y venir a la terminal. ¿Cómo? No. Sí, ¿Cuánto? Sí, 800 pesos. Pero a la terminal de Salto. No. A la terminal de acá o a la terminal de Montevideo, a donde vaya. El taxi son 800 pesos la partida. Si vos rendís cuenta, no importa. El asunto es que si no se... Bueno, entonces, todo ese descalabro se trató de ajustar. Y dentro de lo que habilita el reglamento se hicieron los ajustes. Porque, por ejemplo, todo el taxi deja alguna rendija para ajustar que, usando el reglamento, se utilizó. Porque dice que siempre y cuando no hayan otros medios de conducción. Entonces, yo había impuesto el sistema que si van 3 personas, es un solo taxi para los 3. Porque obvio, la terminal es la misma, el lugar de la reunión es el mismo. Exacto. Bueno, eso generó, porque cada cual quería su servicio de taxi. Pero eso me habilitó a hacerlo aunque no se rinda cuenta. Si vos son 3, un taxi. Son 6, 2 taxis. Y esto llevó a que hubieran grandes economías. Y llevó también a que hubieran grandes enfrentamientos. Por ejemplo, un funcionario, un día había una reunión en Colón a las 10 de la mañana. Y era de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Bueno, vamos. Viático. Daban a mediodía Sí, un ágape. Un ágape. No, yo quiero el viático, bueno, acá no. Llévanos y nos va a buscar. La Junta no paga peaje, el combustible para ir a Colón son 3 litros, llévanos y nos va a buscar. Bueno, eso generó el odio permanente de ese funcionario de ahí en adelante. Y empezó la manija para enfrentarme con todos aquellos líos que me metieron, que ninguno lo pudieron demostrar, pero que el origen, porque las personas... Mirá, el asunto es tan claro como esto, y yo tengo todo documentado, si algún día hay que dar los nombres, los puedo dar. No quiero, pero los puedo dar. En el primer semestre del año pasado, se gastó de viáticos en el semestre por los funcionarios 320.000 pesos. 320.000 pesos de funcionario, estamos hablando de 31 personas que no son... Menos, porque... Sí, son menos, son 26. Pero los que usaron, los que hicieron uso de viáticos, porque no todos hacen uso de viáticos. No, lógico. Fueron 16. Las taquígrafas no usan. Claro, fueron 16 los funcionarios que hicieron uso de viáticos y gastaron 320.000 pesos de viáticos en ese periodo. En 6 meses. En 6 meses. En el año, en el periodo siguiente de ese mismo año, es decir, en el en el año siguiente, en todo el periodo que me tocó a mí estar al frente de la Junta, se gastaron 170.000 pesos de viáticos. La mitad. Y en lugar, creo que en el primer semestre habían sido 17, en el segundo 16 o al revés. Es decir, pero ¿qué pasa? De los 320.000 pesos, el 85% lo gastaron 7 funcionarios. Sí, que ya me imagino las caras, pero bueno, díganme nombres, yo me imagino. Y de esos 7,
5 fueron los que estuvieron enfrentados conmigo. Y sí, obvio, le sacaste la popota. Con los ediles pasa exactamente lo mismo, porque el gasto de los ediles, si vos lo promediás, sacando los ediles del interior real, sí, que eso vamos a abordarlo más adelante. Que tienen otros costos y están debidamente justificados. Está bien que la Junta los pague porque así todo el departamento puede representarse. El promedio anda en los 15.000 pesos, que está bien. Pero ¿qué pasa? De esos cuando desagregás el promedio, aparecen 7 u 8 ediles en la bancada del Partido Nacional y en la bancada del Frente Amplio que superan los 40.000 pesos. Sí, ganan casi lo mismo que con algún los empleados de la Junta. Con algún edil, que anda el máximo que es de nuestra bancada anda en 87.000 pesos, 88.000 pesos. Está ganando más que el director. No, eso es por año, estoy hablando por año. Por año. ¿No? Pero es un sueldo, de todas maneras. Sí, obvio. Sí, es un sueldo. Entonces, claro, lo que vos empezás a apretar eso y planteás 6 o 7 veces en la bancada, señores, esto hay que reverlo. Porque esto es ilegal desde el punto de vista que no se rinde cuenta, y es ilegal además que hay un decreto, que tú lo tenés ahí, del año 2003, que fija los límites de Paysandú y la zona suburbana. Ese decreto fija más o menos la zona que siempre se usó para viáticos en la Intendencia, que era un radio de 20 kilómetros de la Plaza Constitución. ¿Qué hicieron en el 2014? Ediles de los dos partidos también. Fijaron como límite número 9, Ruta 3 y Sacra. Lo que esté fuera de ahí es todo interior. Entonces ediles que vienen a la Junta desde su casa y cobran 480 pesos de viático más combustible. Y el resto de los ediles vienen para no cobrar nada, para no tener combustible, y para el día que hay una sesión, y suponete trabajó hasta las 6 de la tarde, la sesión empezó a las 8, a medianoche tiene hambre, la casa ya está todo el mundo durmiendo. Entonces va a un boliche a comer algo, eso no se lo paga a nadie si vive acá. Que debería pagarse. Bueno, se armó todo un nuevo reglamento de viático que contemplaba todo eso, que contemplaba, por ejemplo, la avenida, los gastos de transporte para la avenida, las reuniones de bancada, que hoy no están contemplados. Entonces los ediles del interior, para que vengan a la bancada, los tiene que financiar el partido o financiarse ellos, o no venir, que es lo que es más frecuente que pase. Contempla eso, contempla, por ejemplo, un día una bancada resuelve ir a reunirse con la gente de Quebracho, bueno, ¿cómo no? Se les paga el combustible para que vayan, porque eso es trabajo de edil. Y el edil, reitero, no tiene que poner plata para trabajar. Cuando se dice la palabra honorario no es de que recibe un sueldo. El tiempo es lo que no puede percibir una remuneración. Hay dos cosas que yo te iba a preguntar y ya me lo contestaste, es que en el año 2014 se cambió una normativa, o sea que por mayorías especiales se había votado, como vos decías, en el 2005, creo que era a instancias de Caraballo. Sí, en aquel momento era el presidente en su momento. Era el presidente en ese momento quien la impulsó y fue una justamente de las personas después vinculadas a todo el problema que estuvo, que fue la línea del MPP. Me acuerdo, eran 5 ediles vinculados. Después, para cambiar eso, había que tener una mayoría especial. Sí, 21 votos. 21 votos, o sea que en el 2014, con los votos del Partido Nacional e incluso con los del Frente Amplio, se cambia. Y ahora, cuando se plantea esto, no encontrás el consenso político, aún dentro de los mismos compañeros que vos tenés de la bancada, por decir una palabra, ¿no? Pero sin duda, si yo ya digo, pedí como tema de la reunión de bancada 6 o 7 reuniones. Tengo el día de la fecha, aunque el día y la hora, aunque no lo tenga encima, no te lo puedo aportar. Y además, debo haber trabajado. Yo a la Junta el año pasado le dediqué 1.200 horas. Soy jubilado, pero no puede ser que alguien tenga que dedicar ese tiempo y no percibir nada por ese tiempo, porque si no lo dejamos solamente para los jubilados. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Entonces, armé un reglamento
que no inventó nada más que lo que te decía. Pagar el transporte para reuniones de bancada y pagar el transporte, es decir, los gastos de transporte para el caso de que las bancadas resuelvan ir al interior, a donde sea. Esas son las únicas dos innovaciones que tiene. Todo lo demás es recorte y pegue de las distintas, de más de 50 disposiciones que vienen desde el retorno a la democracia hasta ahora. Ahí hice un reglamento que creo que pedí que se discutiera. Claro, la base es que hay que rendir cuenta. Entonces, ni lo leyeron, creo. Muchos compañeros, porque en el frente se llegó a votar y fue 8-7 la votación. ¿A favor o en contra? En contra. En contra. En el sentido de que quede todo como está. 8-7 fue la votación. Porque no estábamos los 16 bancas, había solo 15. De repente hubieran sido 8-8 o 9-7. No sé qué hubiera votado el que no estaba, nunca le pregunté. Sí, pero no fue 15, no fue 15-0. No fue 15-0. Y bueno, y ese es el trasfondo de todo, porque los individuos que metieron lío en Sala, los grandes metedores de lío en Sala del Partido Nacional, son todos los que percibieron más viáticos que el promedio, a los cuales se les cortó muchas cosas que hubieran querido hacer y no pudieron. Claro, pero esto es cortito como la bombilla del mate. Porque... y dentro de mi bancada, los que me enfrentaron, los que buscaron la vuelta, también está el mismo caso. Hay una sola excepción, que es del Partido Nacional, no es del Frente Amplio. Hay una sola excepción, que metió lío porque le gusta meter lío, pero no tiene nada que ver con los viajes. Todos los demás, ediles y funcionarios que armaron todos esos carancanfunes que vimos en la Junta el año pasado, era gente que estaba afectada con los ajustes que además llevaron a que de esos 12 millones de pesos manejables por la Junta se devolvieran 2 millones. 2 millones se devolvieron. Sí, pero 1.900.000 y pico, está ahí en los números. Sí, pero 2 millones, ¿cuántos son? ¿Cuántos dólares son? Exacto, Chipo. Es una vivienda. Y claro, pero por eso digo. Es una vivienda buena, ¿no? Y ya te digo, tú decías, ¿se afectaron las funciones de la Junta? No. No, porque la telefonía está contratada, paga con base, nosotros hablamos gratis entre nosotros los ediles, ya te digo, el combustible se bajó al 50% y hasta ahora nadie ha salido a decir bajó al 50% porque la Junta no hizo las reuniones de comisiones, que tengo todo el número de reuniones de comisiones y demás, están arriba del promedio de toda la vida. Las ahora, sesiones de la Junta están en el promedio de siempre de la Junta. Entonces, lo único que hubo fue una restricción del desorden. La prensa. Se pagaban 16.000 pesos por mes, ahora se pagan 6. ¿16.000 pesos a quién le pagaban? Y se pagaba a los diarios. ¿Al telégrafo nada más? No, telégrafo, no, la Junta, y está bien que así sea, la Junta recibe Búsqueda, Brecha, República, Telégrafo y Observador. No, República, País y Observador. Aparte del Telégrafo y 2011 de Paysandú. Que eso no se tocó, eso quedó como estaba. Para mí sigue habiendo número de más, pero bueno, eso se dejó quieto pues la prensa local. Pero, por ejemplo, todos esos diarios nacionales, viene un ejemplar y hay ingreso digital. Y eso fue el gran abatimiento, porque venían 3 o 4 ejemplares de 2 o 3 de aquel, uno para cada bancada. No. Uno en papel y el resto digital. Se compraron 31 computadoras para cada una de las bancas. ¿31 computadoras o tablet? Computadora, notebook, la mediana, para cada una de las bancas. ¿Para cada edil? Para cada banca. 31, para cada banca. Ah, o sea que ahora en el pupitre de la bancada tenés una notebook tuya. No, la tiene el edil titular. Ah, claro, la tiene el edil. Pero sí. ¿Qué pasa? En Sala no ves ni 5, no llegás a ver 6.
Y una de las cosas que yo leí en tu informe, que vos decías de que el teléfono, que habilita, que lo paga la Junta, el teléfono del edil, pero el teléfono del edil es abierto, puede llamar a quien él quiera. Sí, pero tiene un tope. 400 pesos por mes. 400 pesos que él pueda llamar a quien quiera. A quien quiere. Ahora, a los teléfonos de la Junta o de los cososos, sí. Entre funcionarios y ediles, Uh-huh. ahí no hay costo. Uh-huh. Sí, Ese es el convenio. Ese es Es gratis entre todo el cuerpo y hay 400 pesos y el edil hace el uso que o sea que quiere. ya tiene un beneficio. No, porque para desempeñar bien la función yo creo que se gasta más de eso. Lo que pasa es que se debía gastar desde los teléfonos de nosotros, del teléfono fijo de la Junta que no tiene límite. Claro, porque vos si tenés que llamar en gestión se supone, entiendo de que quizás de repente vos estés en una reunión en un barrio y tengas que hacer un llamado desde el teléfono. Bueno, supongamos. Te quería consultar porque en realidad me llamó la atención en tu informe, litros de combustible. Uh-huh. Vos manejás, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto puede hacer un vehículo que gaste 5.055 litros? Porque está en el informe, dice que... No, lo que pasa es que ese vehículo debe haber tenido algún defecto, pero ahora... ¿Qué, pero pusieron un carburador de avión? No, es dragón. Andan los 7 litros. Andan menos de 7 kilómetros por litro. Por litro. Pues yo la verdad que es un año. No, sí, pero ese vehículo ya quedó abierta la licitación para adjudicar cambiándolo, ¿no? Porque acá estamos hablando de la camioneta de la H1, ¿no? La Dodge, que es un desastre. Lleva 5 personas y el chofer. Cómodas 4 personas y el chofer. El 6 cilindros es para andar a 160 en las autopistas americanas, pero no es el vehículo que precisa la Junta. Se llamó a licitación para cambiarla por un vehículo de 8 o 9 pasajeros más el chofer. Como tenía antes. Y un lugar, claro, un lugar para valija, que es el vehículo que tiene que tener la Junta. Porque vos fíjate que 5.055 litros es una barbaridad. Claro. Y de premium todavía. A ver, yo qué sé, tengo muchas cosas para poderte preguntar, porque también está el hecho de que cuando vos dijiste de que se cambió la normativa de las dimensiones, ¿no? Hoy, o sea que estamos dentro de los bulevares. Ya fuera de los bulevares todo rural. No, un poquito más. Número 9, Ruta 3 y Sacra. Es un poquito más que los bulevares, pero sí. Pero está. O sea que número 9, no, hasta Estefanel. Estefanel. Ruta 3, sí, ajá. Y Sacra. Y el Río Uruguay que queda igual. Que no lo lograron modificar. No. Podían haberlo modificado, haberlo corrido un poquito, pero no. En la actualidad, ¿cuántos ediles comprobables? Porque digo, es un dato que es fácilmente comprobable, porque... Hay 8 ediles que hacen uso de eso, y podrían haber habido 9 en esta sesión. Viene uno de ellos que comunica que él renunció a esos viáticos, y podían haber habido 10, porque hubo otro edil del Nuevo Espacio, que como existe la decisión de que esos viáticos no se usan, no los usó. No los usó. O los usó una vez hasta que fue observado por el Nuevo Espacio y no los usó más. Ahora, una o 2 veces. ¿Esos ediles viven realmente en el lugar que ellos declaran? Bueno, hay una duda. En general sí, pero hay una duda que, bueno, si viene certificado por escribano. Ahora sí, es complicado, sí, porque hasta un escribano, y bueno, pues mejor... El que había duda no estaba de él, renunció, pero parece que no vivía en la casa que creo que es de la abuela, donde declaraba vivir, pero... ¿Y realmente cuántos ediles hoy cuenta la Junta Departamental que son de otras localidades? De otras localidades hay...
El Chipo lo está contando mentalmente. No, especie, los tengo acá. ¿Para qué lo voy a contar mentalmente si yo acá lo encuentro? Que esos serían los ediles que normalmente, por una cuestión geográfica, sí... Hay 5 del Frente y 4 del Partido Nacional. 9 ediles. 9 ediles que están, o sea, viven en Porvenir, Quebracho... Sí, en Quebracho, Guichón, Morató, bueno, Merinos, Morató, Guichón, Quebracho, y está. Porque yo, fíjate, el que vive en Morató es del Partido Nacional del Frente. Partido Nacional. Del Partido Nacional. Si vive en Morató, da su lugar en Morató. Y si él, indirectamente, mira lo que te voy a plantear, indirectamente yo vivo en Morató y tras este cambio hay un viático de alimentación y de traslado, y yo estoy en todas las comisiones. No, bueno, eso no ocurre. No ocurre. Porque en ese sentido los partidos han intervenido bien. Incluso hay casos como un edil que vive en Merinos, de la bancada del Frente, y se queda en la casa de un hermano, un pariente, no cobra hotel, que tendría derecho a hacerlo. Digamos, yo creo que los ediles del interior que se dan cuenta que el régimen es justo con ellos, que les compensa los viáticos, es donde hay los menores abusos. En lo del interior, real, no del interior cercano, ese inventado en el 2014. Y vos me lo remarcaste dos veces, los del interior cercano. A vos no te queda ninguna duda de que esto fue un leguleyo entre gallos y medias noches, como para sacar un rédito económico, o sea, ponerle un tilde a esto. Sin duda. Porque contraviene la historia que tanto en la Intendencia Departamental sigue viviente, y en la Junta fue de los 20 kilómetros de la Plaza Constitución, que además lo refrenda el decreto del 2003 cuando fija los límites de Paysandú y la zona suburbana, que es más o menos eso, porque va hasta el Cangüé, corta para este lado de Esperanza y viene al San Francisco. Ese es el límite que fija el ordenamiento territorial para Paysandú y su zona suburbana. Expectativas de cambio a esto, Chipo, porque sin lugar a dudas vos sabés de que estas cosas, más allá de... No, yo con toda esta documentación voy a seguir peleando, porque creo que esto nos tiene que llevar a donde tenemos que ir. Ahora, vos sabés que esto, intestinamente va a haber gente que se va a sentir muy molesta, incluso dentro de tu partido. Y no me cabe en duda, es que no es que sepa, es que ostensiblemente están muy molestos y me han maltratado y han colaborado con otros partidos en todos estos líos que tuve. Eso me consta, no lo puedo probar, aunque alguna prueba tengo, de alguien que, por ejemplo, en el caso aquel de la funcionaria que dijeron que yo la había acosado laboralmente, hay un edil de mi partido, lo tengo grabado, que dice... esta fue una cama que le tendieron al viejo. Se la tendieron en conserjería, porque con los líos que tienen por los viáticos, sabían que se casaba el padre de los hijos taurices, y que estaba medio así. Y entonces armaron todos este revuelo. Después fue a sala. ¿Y qué dijo en sala? ¿O qué declaró como parte de esa comisión? No hay denuncia, así que se levantan los cargos. Claro, el tema es que después, primero sale lo que se llama la política del enchastre y después no se le dedica el mismo tiempo para desenchastrar, ¿no? Ahora, en el fondo del asunto es que, ya te digo, no lo voy a seguir peleando porque esto tiene que conducir a la organización razonable de la Junta Departamental. Después de demostrar que se puede economizar un 20% de los gastos de funcionamiento, entonces tenemos que salir a pelear por lo que debe ser la Junta Departamental. Las juntas departamentales tienen que tener el cuádruple de los diputados, estoy hablando excepto Montevideo y Canelones, que seguirían como están, el cuádruple de los diputados del departamento, más o menos uno, para hacer el impar. Si fuera una cifra par, más o menos uno si la cifra fuera par, y remunerados con exigencias laborales de 35 o 30 o 35 horas semanales de trabajo,
y con la remuneración de un director de área, de su intendencia. Para eso hay que abatir el número. Y ahí se te terminan todos los problemas. Todos los problemas. Sí, pero ahí tenemos que entrar en una reforma constitucional. Claro, pero yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Sí, porque creo que en las 19 intendencias se hacen leguleyo. Y sí, no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Y ya fue planteado allá en el año 90 y pico en una reforma que murió por otras razones, no por esta. Esto salía. Bueno, hay que revitalizarlo y eso será lo que tendremos que empezar a mover desde acá, desde Paysandú y desde el resto del país, mover gente que esté en la misma. Porque hay escándalos, Sí. hay reuniones que están armadas para generar viáticos. Escúchame, citan a algún lugar del país, viernes 5 de la tarde, recepción y acreditaciones. Sábado, de 9 a 11 de la mañana, tal tema. De 3 a 5, tal otro tema. No es en todas, pero la máxima fue una que de 6 a 8 espectáculos artísticos. Noche. Domingo, de 9 a 11, conclusiones. Entonces genera viático. Viernes, sábado y domingo. Eso, cualquiera que tenga que organizar una reunión a su costo lo hace en el día sábado, o en el día viernes, o en el día domingo. Ah, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Los costos que tiene esto para el país no están escritos. Y yo voy a tomar lo que vos decías al principio. Quien da, o sea, la Junta recibe, el único dinero que recibe es de la Intendencia. Y la Intendencia recibe sus ingresos, son parte del gobierno central. No son del gobierno central. La mayoría. Acá son impuestos. Son recaudaciones que hace el gobierno central, pero son dineros municipales. Moneros municipales. O sea, pero digo, acá está la plata del contribuyente. De Juancito Sanducero. Exacto. Y de María Sanducera. Esa es la plata que tiene la Junta. Y eso es lo que... Por eso es que no se puede hacer galantería con sombrero ajeno. No, yo creo que no. Cuando vos decías 2 millones de pesos, yo saqué la cuenta, eran 66.000 $66.000. Claro. Algo así, más o menos. Es una casa. Es una casa, bien Una dijiste buena vos. Una vez una casita INSI bastante buena, ¿no? Bueno, chicos, me voy quedando sin hora, pero realmente que muy claro. Viste que el panorama normalmente siempre teniéndolo... Yo cuando iba accediendo a la lectura, que vos te vuelvo a agradecer que nos hayas enviado, y hay cosas que a veces a través de la lectura es muy difícil transmitir, ¿no? O sea, el espíritu de todo lo que hay detrás, y cuando vos esto que relatabas en realidad eran 6 o 7 funcionarios, ¿desde cuándo no entra alguien nuevo a la Junta Departamental dentro del funcionariado? Bueno, ese es el drama. La Junta Departamental perdió una generación, entre otras por la dictadura y la Junta de Vecinos. Y dentro de 10 años, el director general o la directora general de Secretaría va a ser un funcionario con alrededor de 10 años de antigüedad. Hasta ahora, todos los que han llegado han tenido más de 20 años de antigüedad. Pero hay, de los 27 funcionarios de la Junta, más las empresas contratadas. Sí, bueno, no, pero yo digo, de los 27 funcionarios de la Junta, 3. Estás contando mentalmente. Hay 7 funcionarios que tienen... aquí en lugar de 27 te tomo 22, porque saco a los secretarios de bancada que están dentro de los 27 años, pero no corren en esta cosa. ¿Los secretarios de bancada los paga la Junta o los paga el sector? Los paga la Junta, pero son categorías de funcionarios Q, de confianza política, no son funcionarios de carrera. De los 22 funcionarios de carrera, hay 7 que tienen más de 4 años de antigüedad. Y llegan hasta los 30 años de antigüedad. Quiere decir que los 15 que siguen son todos muy nuevitos. Muy nuevitos, porque la Junta perdió una generación. Bueno,
Chipo, nuevamente, gracias por... No, el por esta agradecido data. soy yo y ya te digo, este es un tema que va a dar estribo para llevarlo al Estado Nacional. Sí, yo creo Porque que... es una de las fuentes de disponibilidad de recursos que el Estado va a tener que adoptar para no agotar el programa progresista, que todos estamos de acuerdo en el rumbo que va. Algunos discrepamos con la intensidad con la cual se va caminando en ese rumbo, pero que hoy por hoy no tiene más de dónde sacar recursos, a no ser de estas cosas o entrar a grabar otras cosas que hay quienes se resisten a hacer. Me gustó una frase que te pido permiso, la voy a empezar a utilizar de acá para adelante. El Uruguay no es un estado grande, pero sí un estado gordo. Ah, sí, sí. Está buena esa, ¿eh? Está buena. Es así. Yo creo que sí, de que muchas áreas cuando vos entrás a mirar y empezás a rascar un poco el paquete, parece que aparece un poco de adiposidad de todos lados. Sí. Chipo, Como a los parejeros en campaña vamos a levantarle la verija así podemos caminar más ligero. Chipo, muchas gracias. No, el agradecido soy yo y a la orden.